fuerza en Guayaquil en esta segunda semana de distanciamiento productivo. Nuevas denuncias de corrupción. El Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo, en Manabí, compró insumos y reactivos médicos a una constructora. Desde el 2015, la Fiscalía investiga al presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, y lo relaciona con el delito de lavado de dinero. Millones de franceses retoman sus actividades tras el fin de las restricciones para los trabajadores. Aquí en Estados Unidos hay preocupación en la Casa Blanca por la posibilidad de un brote tras confirmarse contagios entre funcionarios. Esto llevó a varios miembros del equipo de trabajo contra el a aislarse en sus respectivas casas. Esta tensión baja en el gobierno. Alexandra Ocles presentó su renuncia irrevocable a su cargo como directora del Servicio de Gestión de Riesgos. En su renuncia dirigida al presidente, Lenín Moreno insiste en que la compra de los 7,000 kits de alimentos se hizo apegada a la norma. El presidente aceptó su renuncia y nombró a Rommel Salazar en su reemplazo. Entonces, es importante su renuncia irrevocable llega 4 días después de la denuncia de posible sobreprecio en la compra de kits de alimentos, aunque según revela el propio oficio dirigido al presidente Lenín Moreno, el 7 de mayo pasado, un día después de que el portal Primicias revelara la investigación, Alexandra Ocles puso su cargo a disposición. Esta vez en su renuncia irrevocable, insiste en que el proceso de compra en el que estuvieron dispuestos a pagar $150 por unos kits de alimentos que realmente cuestan 86, se hizo apegado a la norma y bajo vigilancia de su equipo de trabajo. Además, habla de su dignidad. También por Twitter, más tarde, el presidente Lenín Moreno dio a conocer que oficialmente, bajo el decreto 1048, aceptó su renuncia y designó a Rommel Salazar en su reemplazo. Es él quien ahora estará a cargo. Alexandra Ocles días atrás justificó los $580,000 de posible sobreprecio, asegurando que no se estaba tomando en cuenta la transportación y el embalaje de los kits. Pero incluso sumando estos gastos, las cuentas no cuadraban. El vicepresidente Otto Sonnenholzer reconoció que hay actos de corrupción en el gobierno, pero también aseguró que hay intención de dañar el honor de los funcionarios. Sin negar que eso ha ocurrido. Tampoco le puedo negar que hay de lo otro en cantidades abundantes, acusaciones falsas, etcétera. Tampoco es justo que quien no es deshonesto sea tratado como tal, por más rumores que existan. Quien perteneció a la auditoría realizada en hospitales y se separó de las mismas por falta de actuación tras varias denuncias, insiste en que todos saben quiénes están detrás de la corrupción en los hospitales. Hay una familia política que se ha tomado como feudo el control del seguro social. El país tiene claro de quién se trata, qué grupos están atrás, pero no tiene pruebas. ¿Quién tiene que determinar esas pruebas? O periodismo de investigación, que ya se ha hecho bastante, o la Fiscalía. También habla sobre la necesidad de actuación. La sensación lamentable que tenemos en un gobierno atado de manos, porque aquí se está dando un campeonato de ramos de paja. El tema es, no te metas con mi ramo y yo no me meto con el tuyo. Y para que tú no te metas con el mío, yo te garantizo plena impunidad en todo lo que te robes en el Seguro Social. Las actividades en las cortes del país se restablecieron de forma parcial a partir de este lunes 11 de mayo. Así lo dispuso el Consejo de la Judicatura para que se resuelvan los procesos judiciales que estaban pendientes. Con controles de temperatura, bandejas con cloro y uso de alcohol gel, se garantiza la seguridad de usuarios y personal de la Corte Nacional de Justicia, una dependencia judicial que, al igual que las cortes provinciales y notarías del país, retomó sus actividades de forma parcial a partir de este lunes. Al interior, en una sala modificada para la situación, se han establecido ventanillas para la recepción de documentos. Algunos abogados optan incluso por entregar sus escritos cubiertos por plástico. En este momento acabo de presentar el escrito para la apelación a la sentencia dictada de 1 año contra Aurelio Quito. Para otros fue la oportunidad de solicitar copias de casos emblemáticos. Un escrito pidiendo copia dentro del caso Sobornos de la sentencia, porque las notificaciones constan de 400 hojas, que la sentencia original tiene 732 hojas. Medidas que se adoptan en cumplimiento de la resolución 046-2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura para el despacho de causas que se encuentran en trámite. Una primera fase para el restablecimiento de la atención a usuarios de forma progresiva. Se receptarán los escritos de forma electrónica en las ventanillas digitales implementadas por la Judicatura a través de www.funcionjudicial.gov.es. De forma física, la recepción será de 8 a 12 horas. El sistema virtual se priorizará para los magistrados que tengan más de 60 años de edad, para las juezas embarazadas, en periodo de lactancia o con enfermedades crónicas. Y el comercio se reactiva con mayor fuerza en Guayaquil en esta segunda semana de distanciamiento productivo. Dueños de negocios y comerciantes informales han salido a las calles para poder generar ingresos. Segunda semana de distanciamiento productivo en Guayaquil y el comercio aumenta cada vez más. En las calles se ve movimiento, personas trasladándose para laborar. Ya en el centro, trabajadores del sector informal han salido a buscar cómo ganarse el día. Es el caso de Jacobo, gafitero. Luego de 1 mes y medio de para, dice, le toca regresar. En la emergencia, aquí se ganaba plata. Aquí había trabajito. Yo incluso estaba trabajando cuando me llegó esa pandemia. Okay. Sí, una vez que ya nos encerraron en casas, lo poco que me gané ya se gastó. Asimismo, Ángela, ella era lavandera, pero por las circunstancias le ha tocado arreglárselas y por lo menos salir a vender caramelos. Hay que trabajar para comer porque ahora nadie regala nada, hay que trabajar. La imagen es esta, gente que como sea ve la manera de trabajar, locales que atienden de la puerta para afuera, tomando el pedido, y otros cuyos mensajes indican que se hacen entregas a domicilio. Una ciudad que busca reactivarse, mientras se confirma que durante los próximos días se mantendrá el semáforo en color rojo.
Y como lo vimos, pese a las restricciones, este lunes ha transcurrido como un día normal de actividades de Guayaquil. Hemos constatado que este día lunes ha transcurrido con relativa normalidad, es decir, han salido comerciantes, vehículos, sin importar incluso la restricción por placa, sin importar tampoco que en promedio la Autoridad de Tránsito Municipal retiene a 60 vehículos y que desde abril los vehículos que han sido retenidos por hacer mal uso de salvoconducto superan los 3.000. Además, hemos constatado que han abierto otros negocios, además de farmacias y supermercados, negocios que no tienen que ver con los sectores de atención primaria. Son personas que han decidido trabajar con medidas de seguridad pese a las restricciones, pese a que Guayaquil empieza una nueva semana con semáforo en rojo, es decir, con las máximas restricciones. Información importante que contarles que el COE Nacional este lunes ha confirmado 11.800 casos en la provincia del Guayas, de los cuales 8.200 se encuentran en el puerto principal. También contarles que el registro civil ha dado buenas noticias este fin de semana, ya que la cifra de decesos más actualizada que se registra el 9 de mayo da cuentas de que en Guayaquil se han registrado 27 decesos, muy por debajo del promedio regular que es 36,7 decesos al día, lo cual estaría perfilando un mejor panorama para el puerto principal, al menos en esa variable. Este es el ambiente a esta hora en el norte de la ciudad. Guayaquil continúa con semáforo en rojo por lo menos hasta el 24 de mayo, es lo que han avisado las autoridades del COE cantonal. Las cifras oficiales que entregó el gobierno este lunes restaron 50 casos confirmados. El Ministerio de Salud lo justifica explicando que los datos son sujetos a constante validación. Las cifras oficiales 9 que entrega el gobierno nacional siguen variando todos los días. Entre domingo y lunes redujeron 50 casos confirmados. Es decir, a la fecha hay 29.509 casos. Y lo propio ocurre con los casos descartados. Este 11 de mayo son 32.859. Esto lo justificó mediante un boletín el Ministerio de Salud, que dice que los datos son sujetos a constante validación, en función de los resultados que se obtienen al cierre de la investigación epidemiológica de cada caso. En cuanto al número de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, es de 2.145 y habría 1.486 fallecidos. Lo que sí queda claro es que con 84.287 muestras tomadas hasta la fecha, la cifra de pruebas rezagadas es de 21.919. El Consejo Metropolitano de Quito conocerá este martes un modelo matemático elaborado por 3 economistas que proponen el desconfinamiento productivo para un rango de edad de los quiteños. Ellos lo que proponen es que salgan a trabajar las personas entre 18 y 40 años. Esto con el fin de ralentizar el contagio en un 40%. En todo el mundo se está analizando la estadística de contagios para encontrar una alternativa que haga más lento el contagio y evite el mayor número de fallecimientos posibles sin saturar los hospitales. Todo esto tomando en cuenta la necesidad de retomar las actividades productivas, evitar el quiebre de empresas y la pérdida de empleos. Quito no es la excepción. La tecnología como aliada de la lucha contra la crisis sanitaria que estamos viviendo es sin lugar a dudas el reto global más grande al cual nos hemos enfrentado en este siglo XXI. Tal como lo hemos platicado ya en varias de nuestras cápsulas, la tecnología puede ser un aliado para resolver esos grandes problemas a los cuales nos estamos enfrentando. China logró ser uno de los países más avanzados tecnológicamente, que incluso con un número de especialistas ya lo clasifican como el líder en innovación y la sorteó con el apoyo de la tecnología. Uno de los primeros pasos que dieron fue el uso de los smartphones para frenar la epidemia. Durante la cuarentena se valieron de una app que les permitía tener acceso controlado y monitoreado en todo momento a sus ciudadanos, quienes registraban en ella sus datos personales, así como si tenían algún síntoma relacionado o si habían estado en algún lugar afectado por la epidemia durante los últimos días. Con base a esos datos, esa app lo que generaba era un código QR según el nivel de riesgo que tenía cada persona de contraer la infección, además de estar relacionando los colores, por ejemplo, rojo, amarillo y verde. Esta aplicación, además de que registraba la ubicación de los usuarios, también le permitía a las autoridades saber en todo momento si alguien infectado estaba en movimiento en la ciudad. Es cierto, este tipo de acciones podría ser muy cuestionado desde el punto de vista de la privacidad de los ciudadanos y las libertades individuales de cada persona, pero en este caso estamos hablando de la seguridad y la vida de un país prácticamente entero. La inteligencia artificial también está jugando un rol primordial en la lucha contra el COVID-19 o coronavirus. El Instituto Damo Academy de Alibaba desarrolló un sistema capaz de detectar casos de coronavirus mediante tomografías escaneadas. Dicho sistema logra identificar las diferencias entre un paciente con coronavirus y una neumonía ordinaria con una exactitud del 97%. En estaciones del metro, tren, aeropuertos y lugares públicos se desplegaron sistemas automatizados para monitorear la temperatura de todos los transeúntes. Estos sistemas son capaces de examinar más de 300 personas por segundo, además de que identifican a aquellas personas que no llevaban una mascarilla puesta. Por si fuera poco, por las calles también circulan robots que medían la temperatura a varios metros de distancia de las personas con un margen mínimo de error. Cuando se encontraban personas con temperatura alta, notificaban inmediatamente a la policía. Hagan de cuenta que era una especie como de soplón robótico. Por su parte, en Corea del Sur,
se está utilizando, por ejemplo, drones para fumigar zonas donde sí se tuvo la presencia del coronavirus. Y además de que están utilizando robots para limpiar, por ejemplo, vagones con peróxido de hidrógeno vaporizado. Estos solamente son algunos de los ejemplos de cómo en Asia se está utilizando la tecnología para combatir al COVID. En México no debemos de quedarnos atrás. En el mundo ya son casi 4.132.000 personas contagiadas y la cifra de fallecidos acerca a los 285.000. Pese a los datos, muchos países llevan a cabo sus planes de desconfinamiento, incluso los más golpeados por la pandemia. Uno de ellos es Francia, que tras 2 meses de cuarentena inicia una tímida reapertura. Los comercios llamados no esenciales podrán abrir y las personas pueden salir a las calles sin petición expresa. Eso sí, las autoridades piden no bajar la guardia para evitar un rebrote. Un claro ejemplo de esto es Alemania, ya que allí el pasado 20 de abril comenzaron a levantar las restricciones, pero la tasa de propagación aumentó por encima de 1 y se teme un repunte de los contagios. Aquí en Estados Unidos hay preocupación en la Casa Blanca por la posibilidad de un brote tras confirmarse contagios entre funcionarios. Esto llevó a varios miembros del equipo de trabajo contra el a aislarse en sus respectivas casas. Conferencia de prensa sobre las pruebas de que es hoy en la Casa Blanca y hay gran expectativa en torno a los que no van a estar presentes, porque como sabemos, el gobierno también está bajo el embate y la amenaza. Las entrañas de la Casa Blanca y del Congreso ahora afectadas por el Katie Miller, la jefa de prensa del vicepresidente Mike Pence, dio positivo al COVID. Ella está casada con Stephen Miller, asesor cercano en temas migratorios del presidente Trump. Fuentes del gobierno insisten que Pence está realizando pruebas diarias y en todas ha dado negativo. Mientras, en el Capitolio, el senador de Tennessee, Lamar Alexander, anunció que liderará una audiencia sobre el regreso al trabajo y a la normalidad desde casa, porque uno de sus asistentes salió positivo y 3 invitados al evento, el doctor Anthony Fauci, el director del Centro para el Control de Enfermedades y el comisionado de la FDA, también aparecerán en video, porque están en cuarentena voluntaria. La revelación de que un mayordomo del presidente y la vocera del vicepresidente tienen corona incrementó la seguridad en la mansión presidencial, con pruebas y chequeos de fiebre incrementados, pruebas diarias a funcionarios cercanos al presidente Trump. Algunos trabajadores están usando máscaras y el ala oeste de la Casa Blanca está siendo sometida a desinfecciones frecuentes. Eso en Washington, pero también hay alarma en una planta empacadora de carne en el centro de California. Esto debido a que al menos 138 de sus trabajadores dieron positivo a la prueba de COVID. La compañía genera unos 900 empleos y mantiene abiertas otras 2 plantas. Muy buenas tardes, así es, nosotros nos dirigimos en estos momentos hacia el sur de la ciudad de Fresno, al norte de California, donde el diario The Fresno Bee reporta brotes en al menos 2 plantas procesadoras de carne, una de ellas de Reese Food, donde se habla de por lo menos 100 casos de personas infectadas. Incluso el mismo diario reporta que ya se han cerrado algunas líneas de producción como medida precautoria. Otra de las compañías que estarían siendo afectadas por casos positivos es de Central Valley Company, donde las autoridades han confirmado 138 casos. Obviamente hay preocupación de los empleados y recordemos que los CDC, según sus lineamientos, permiten que los empleados sigan laborando aún después de una posible exposición debido a la naturaleza esencial de estas compañías, siempre y cuando estos empleados se mantengan asintomáticos. Sabemos también que en días pasados el cierre de algunas plantas procesadoras por estos brotes en otras partes del país, se llegó a hablar de cierta escasez de carne que estaba afectando ya directamente con la subida de precios y escasez de este producto, incluso en algunos restaurantes de comida rápida.